sí nos enseñan mucho acerca del tema, pero no nos enseñan cómo fue, por qué se causó. En los lugares sí, pero entonces no especifican, no dicen quiénes fueron los personajes en realidad, no nos dicen por qué se causó, por qué el pueblo quería hacer eso, por qué los españoles, por qué hubo esa batalla. No creo que el pueblo haya formado una batalla simplemente porque quisieran, tuvo que haber un motivo concreto por el cual se pelearon contra el ejército español. El antecedente más famoso es el levantamiento de los comuneros, que inicialmente tiene un foco centrado en lo que hoy conocemos como los Santanderes, antigua provincia del Socorro, y básicamente es una protesta contra impuestos. En el siglo XVIII la monarquía de los Borbones cambia su política de finanzas para las colonias en América Latina, lo que incluye un aumento de los impuestos que debían dar los súbditos al rey y un monopolio en el comercio. Esto afecta principalmente a las colonias que estaban ubicadas en los puertos. Lo que hace este aumento de los impuestos es que muchas de las pequeñas industrias que se estaban dando en la Nueva Granada vayan a la quiebra. La producción de textiles en el Socorro entra en una grave crisis, lo que hace que la población se rebele. Sin embargo, pues esta población entra en negociaciones con el virreinato de la Nueva Granada, se les prometen una serie de cosas que finalmente no se cumplen. Los promotores del levantamiento de los comuneros son traicionados y son asesinados en su momento. A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte invade España y captura al rey Fernando VII, y esto pues hace que entre en crisis tanto la corona española como sus colonias en América Latina. Se establece una junta en Cádiz, en España, para establecer un nuevo gobierno, y en esta junta no se quiere reconocer a las colonias españolas como participantes activas del nuevo gobierno que se está estableciendo. Y esto hace que empiecen a desarrollarse y a darse los primeros gritos de independencia en Venezuela, en la Nueva Granada, como en lo que se conoce actualmente como Argentina. Pues en lo que a mí respecta, creo que el pueblo se levantó y, por así decirlo, no se aguantó más la esclavitud en la cual lo tenía el pueblo español, el ejército español, España. ¿Por qué lo tenía España en esas condiciones? Y pues ahí fue cuando ellos dijeron no más, y fue donde surgió la rebelión y esa batalla. El 20 de julio, por lo menos en Santa Fe, es casi de los últimos lugares donde se conforman estallidos o revueltas. Lo que buscaron fue un altercado con uno de los comerciantes españoles más prósperos de la ciudad, como era el señor Llorente. Simplemente se acercaron previamente un complot o una especie de plan, mejor, organizado por una serie de notables de la ciudad que querían buscar, sobre todo, generar un motín público o una crisis de orden público para que las autoridades de ese entonces se decidieran a conformar una junta de gobierno. Lo cierto es que la gente no solo pide la sesión de este cabildo abierto, sino inclusive instaura su propia junta popular. Esto a instigación también de otros sectores, ya no solo de los trabajadores que estaban en la plaza, sino estudiantes de la época, en ese entonces del Colegio San Bartolomé, bajo el liderazgo de Carbonell, un personaje de esa época, pues estudiado de otras cosas, pero sobre todo muy cercano a la población de Santa Fe, busca que se instale una junta popular. La petición del cabildo abierto es precisamente introducir todas esas demandas y todas esas inconformidades que el pueblo tenía en esa época. El pueblo se rebeló porque sabían sobre que los chapatones los pisaban, ¿sí? Que porque ellos tenían el color blanco y ellos eran mestizaje, no podían ser nadie. También porque se daban cuenta que los tratos impuros que le daban los indígenas, los españoles a los indígenas y los españoles a los afrodescendientes, ¿no? En el acta que se firmó de esa época están consignadas generalmente y firman: el pueblo pide, el pueblo dispone. A partir del 20 de julio y por casi una década se dieron batallas de independencia a lo largo de la Nueva Granada para liberar los diferentes territorios de la presencia de los españoles. Es en este momento en que entra en escena Simón Bolívar comandando varios de los ejércitos que componían campesinos, esclavos, indígenas. La batalla con la que se considera que se logra la independencia para la Nueva Granada se dio casi 9 años después, el 7 de agosto de 1819,
en que las tropas de Simón Bolívar logran derrotar a los españoles en el puente de Boyacá. Sin embargo, se establece un gobierno para la Nueva Granada, que en ese momento pues integraban también Ecuador y Venezuela. Se divide América Latina en diferentes territorios que acaban con ese sueño de unidad que tenía Simón Bolívar. Colombia empieza a ser una nación productora de materias primas, poniendo nuestro mercado y nuestra producción al servicio de los grandes imperios. Es decir, que el sueño de la independencia de los imperios transnacionales pues se ve realmente traicionado. Digamos, ya lo que se viene diciendo los ideales bolivarianos no se están siguiendo, digamos, como la igualdad, no creo que se vaya siguiendo acá en el país, y la soberanía, que es, digamos, nosotros no somos soberanos porque dependemos de países como Estados Unidos y como otros. Pues yo lo que a mí respecta, yo creo eso. Los pobres llaneros que descalzos y casi desnudos vinieran a atravesar todas esas montañas, venir de semejante calor aquí a semejantes heladas, pobrecitos. A ellos sí les debemos de verdad la independencia. A los indígenas que vinieron a los llaneros, los boyacenses, los santanderianos que hicieron la independencia, y si no, ¿cómo tuviéramos a estas horas con el yugo español todavía aquí? Entonces, y ahora tenemos el yugo de los norteamericanos. Reivindicamos una segunda independencia porque estamos sometidos al dominio del imperialismo norteamericano y en general de todos los imperialismos, al dominio del capital transnacional. Indispensable una independencia, pero que sea el pueblo un pueblo consciente, que haga la independencia y ponga al pueblo a trabajar. En el colegio nos dicen qué fue el grito de independencia y por qué fue, pero no nos dicen desde el principio, nos dan una parte inconclusa, porque nosotros deberíamos estar informados de todo lo que en serio pasó. La idea de la segunda independencia da cuenta de una continuidad en las pretensiones de lucha del pueblo colombiano, se inscribe dentro de las gestas libertarias iniciadas hace más de 2 siglos y justamente pretende en la actualidad dar cuenta de esas necesidades de vivir en un país en paz, con justicia social y en el que se puedan emprender transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales para el buen vivir de las gentes del común colombianas. En el 2010, diversas organizaciones y procesos sociales y populares se reunieron para discutir la necesidad de conmemorar los 200 años del grito de independencia en Colombia, recuperando el sentido popular de esta gesta libertaria. El 20 de julio del 2010, mientras en la Plaza de Bolívar de Bogotá la institucionalidad realizaba desfiles militares, en distintos puntos de la geografía nacional, las más diversas expresiones del pueblo colombiano, sus campesinos, estudiantes, indígenas y procesos comunitarios se reunían en cabildos abiertos de educación, salud, cultura y tierras, entre otras. La pregunta que los reunía era: ¿qué ha pasado con las reivindicaciones del pueblo colombiano después de estos 200 años? ¿Se han cumplido? La respuesta es que no. La oligarquía colombiana ha traicionado las esperanzas del pueblo colombiano para la justicia, la equidad, la soberanía y la paz. En la declaración política del 21 de julio del 2010, el pueblo colombiano en marcha decidió organizar un movimiento político que permitiera articular las demandas de los colombianos y las colombianas, y organizarse para alcanzarlas mediante una apuesta política desde las bases y para las bases. Es así como se inicia la construcción del movimiento político y social Marcha Patriótica. Para el pueblo en marcha es importante conmemorar el 20 de julio porque resignificamos una vez más la historia del pueblo en marcha, la historia del pueblo organizándose, la historia del pueblo discutiendo a través de muchos espacios. Este 2012, en todo el mes de julio, vamos a volver, así como hace 2 años lo hicimos, a movilizarnos, a salir de todos los rincones del país,
a organizarnos una vez más, a levantar las banderas de paz, las banderas de soberanía, la bandera de que el pueblo realmente puede, desde la base del trabajo popular, lograr la segunda independencia. Este 20 de julio estaremos lanzando y relanzando todos los consejos patrióticos departamentales. La importancia de los consejos patrióticos departamentales radica en que es el espacio donde se encuentran todas las organizaciones de marcha patriótica para discutir la política y el desarrollo de la política de marcha patriótica en el departamento. Son importantes porque son un espacio amplio de participación de todas las organizaciones de marcha allí en el departamento y están en contacto directo con el Consejo Patriótico Nacional y con la Junta Patriótica Nacional. De hecho, los consejos patrióticos departamentales tienen representación en el COPAN y la idea es que allí participen todas las organizaciones que pertenecen a Marcha Patriótica en el departamento para que se escuche la opinión de todas y se desarrolle la política y el plan de trabajo nacional en cada uno de los departamentos. Este 20 de julio estaremos danzando, estaremos cantando, estaremos echando poesía en las calles, estaremos resignificando la historia con muchos colores, estaremos dándole un ejemplo de que nosotros queremos la paz. Invitamos a todos y a todas a ser parte y que hagan suyos los consejos patrióticos departamentales.